Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de QTF. QTF significa ¿qué tal, Fernanda? ¿Pandemia o sindemia? A ver, ¿qué es sindemia? ¿Qué es pandemia? A ver, cuéntanos. Cuéntanos, pues, para aprender. Sí, sí, querida Fer, fíjate que un grupo de científicos y organizaciones sociales y médicas han pedido a los gobiernos de todo el mundo que enfrenten la crisis sanitaria como una sindemia y no una pandemia. ¿Por qué? Porque los efectos y secuelas de este coronavirus no solo son biológicos o con afectaciones directas a la salud, ni exclusivos de todo nuestro sistema inmune. Pero, ¿qué es sindemia? Es de verdad un concepto muy, muy interesante, retomado por científicos, Fer, eh, antropólogos sociales incluso, pero sustentado en la ciencia. Por su definición, una sindemia es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una población con interacciones biológicas que exacerban el pronóstico y carga de la enfermedad. A ver, ¿qué es eso? Bueno, los científicos consideran que las sindemias se han desarrollado bajo inequidad sanitaria causada por pobreza, estrés, todo tipo de violencia o violencia estructural. Ah, ya nos Ah, hace no, pues ya sentido, nos va haciendo ¿verdad? sentido que no es pandemia, es sindemia. Exactamente, porque se están conjuntando varios elementos. A ver, todos estos especialistas interesados en la ciencia, en la salud pública y en la salud comunitaria empiezan a tener estas mediciones y te dicen, si una epidemia que se va contagiando por todo el mundo a convertirse en pandemia, se va mezclando con otros elementos, con otras epidemias, entonces su ataque tiene que ser estructural, no solamente médico. Aquí, ¿qué hemos visto que se han mezclado, además de estas afectaciones del coronavirus? Pues que las tasas de mortalidad o de recuperación tardía son en personas con otras epidemias, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que son los males de salud que matan a los mexicanos. Y recordemos que el coronavirus ya se convirtió en la tercera causa de muerte en nuestro país después de los cardíacos y de la diabetes. Ojo, porque superó incluso al cáncer, ¿no? A estas enfermedades que estaban en tercer lugar. Bueno, entonces, la intención de enfrentar este virus de COVID-19 como una sindemia es reconocer y atender con urgencia los orígenes sociales a la par de las estrategias sanitarias, hospitalarias y de vacunación. ¿Qué quiere decir? Que no basta con solo vacunar al mayor número de población, traer las vacunas o pues recomponer todo el sistema de salud, todo abastecer de medicinas, dotar de equipo médico y de insumos a nuestro personal de salud que está en la primera fila. Es muy necesario y urgente, pero no es suficiente. ¿Qué hay que hacer? Pues ver los efectos que está teniendo esta pandemia sobre las epidemias que ya había. La epidemia de la pobreza, la epidemia de la violencia, la epidemia de la inseguridad, que acuérdense que los propios antropólogos y científicos sociales los han llamado los males de nuestro tiempo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de otra epidemia silenciosa que se llama, pues, la depresión Claro. y la salud mental? Pues esa también se conjunta. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de COVID-19? Ya están, los estamos viviendo. Pobreza, crisis alimentaria, desempleo, violencia intrafamiliar, niños huérfanos. Híjole. Todas estas son las causas sociales de esta pandemia. Por eso no solo la puedes tratar con vacunas, no solo la puedes tratar con cámaras de oxígeno, con tanques de oxígeno, con mascarillas o ventiladores, ni con un cuerpo médico totalmente fortalecido. Necesitamos una estrategia, por eso es a nivel mundial, no solo exclusivo para México, a nivel mundial que los gobiernos empiecen a ver todos los efectos que causan todas estas epidemias juntas. Ahora sí ya fuimos entendiendo el concepto. Es sindemia porque se juntan todas estas epidemias. Diabetes, hipertensión,
cardiovasculares, obesidad, pobreza, violencia, depresión, desempleo. Entonces, si el gobierno de México decidiera darle un enfoque sindémico, podría actuar y detener los efectos de esta pandemia que se complican con todas las demás. Y fíjense que para entender este concepto, vamos a dar unos datos rápidos. La propia CEPAL ha dicho, y las mediciones de pobreza, Coneval también, que después de esta pandemia, 67% de la población mexicana será pobre. Y recuerden que tendremos diversos niveles de pobreza: pobreza extrema, pobreza alimentaria, pobreza laboral, que la pobreza laboral tiene que ver con que tus ingresos son ya menores con el tipo de trabajo o la carga de trabajo que tienes. Todos hemos ya transitado un nivel de pobreza. Hay insuficiencia alimentaria, también lo ha dicho Mario Luis Fuentes en todos sus estudios de México Social. Ya hay pobreza alimentaria porque al perder tu empleo o tu fuente de ingresos o tu jornada laboral o incluso tu paga disminuyó, pues vas limitando pues los gastos que tienes para tu alimentación o la de tu familia. Entonces hay una pobreza alimentaria. Luego, han dicho también que ahorita en pobreza extrema hay 16 millones de mexicanos. Es decir, esa enfermedad que se llama pobreza se va a sumar a la que nos herede o sean las secuelas del coronavirus. Entonces, fíjense que Redim, ustedes conocen muy bien esta organización que es la red de los derechos de la infancia en México, hizo un informe que se llama Balance Anual Redim 2020, el año de la sindemia y el abandono de la niñez en México. Y lo retomé porque explica el concepto de sindemia y aporta todos estos datos sobre las otras epidemias que afectan fíjense, solo es un botón de muestra, a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Yo les acabo de compartir estos datos de pobreza a nivel población y recuerden que las 3 enfermedades que causan la muerte son hipertensión, diabetes, ya muy conocidas. Cuando Redim empieza a hacer este botón de muestra en la niñez, es más alarmante porque efectivamente nuestros niños y adolescentes son los menos afectados de la variante o del virus original. Con la variante nueva ya afecta a los niños de 0 a 9 años, ya los contagia, ya es más viral, ya tiene repercusiones médicas. Y ahorita esta población menor de edad había estado invisibilizada porque no la afectaba tanto, no había tantos niños. Claro que los hay con muertes y afectaciones a la salud porque se sumaba con las otras epidemias, obesidad y diabetes. Pero entonces Redim nos dice, si la mayoría de esta población infantil no está siendo vista y no se han visto las otras epidemias que hay, Hombre. pues entonces vamos a estar en una grave crisis. Por ejemplo, ¿qué hay con los niños? Tensiones y discusiones en el ambiente familiar. Hay violencia intrafamiliar. Las tensiones han aumentado 34.2% y de enero a octubre de 2020 se registraron 586.834 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar. Acuérdense, violencia es una de las causas. En el informe de Redim también se señala que en México 63% de los menores de edad han experimentado alguna otra forma de disciplina violenta. Gritos, pues ahora con las clases que en casa, en línea, hemos escuchado a algunas mamás que sin querer dejan el micrófono abierto, cómo regañan o le gritan al niño porque no respondió correctamente la respuesta, cómo los maestros sí se llegan a desesperar y también pues de repente suspenden la sesión porque ellos salieron de control, o cómo hay gritos a las parejas, o cómo hay insultos y groserías. Luego, de enero a octubre de 2020, 10.198 pues menores de edad entre 0 a 17 años fueron víctimas de lesiones, 1.971 de homicidio, querida Fer, 1.426 de corrupción de menores, 221 de trata de personas, 163 de extorsión y 93 feminicidios, raptos 92 y 68 menores de edad secuestrados. También hemos visto cómo aumentan estas llamadas de ayúdenos a localizar a tal persona, a tal menor de edad. Ojo, están regresando las llamadas de extorsión otra vez. Mucho cuidado porque ya hay niños en casa, entonces ellos están contestando y sin querer dan datos, nombres, son parte de estas estadísticas. Y luego, la Secretaría de Salud indicó que del 4 de diciembre
a la fecha se reportaron 33,000 casos de menores de todo el país con contagios por COVID. Quiere decir que ya está incrementándose la cifra. Si ya llegó la nueva variante, ustedes saben que en el norte del país, en Tamaulipas, pues ya hubo casos de la nueva variante. Esta variante se ataca a los niños, entonces, pues estos 33,000 se van a sumar. El crimen organizado reclutó a niños y niñas adolescentes en este periodo de confinamiento y cada día desaparecen 3 menores de edad, Fer. Son de esas partes de las otras epidemias que hay, que son homicidio, violencia, crimen organizado. Feminicidios. De menores de edad estamos hablando. De enero a septiembre, 86 mujeres de 0 a 17 años fueron víctimas. Es la cifra más elevada desde 2015, querida Fer. Es terrible, Fabiola. Siempre presentas unos números pues que nos permiten reflexionar